Cuando una niña es tratada como mercancía, algo dentro de ella muere mucho antes de que su inocencia sea robada. Hola, mis queridos, aquí es la abuela Teresa, con mis 68 años bien vividos y una historia que quedó guardada en mi alma por más de 5 décadas. Estoy aquí en mi terraza en Tepoztlán, en el interior del estado de Morelos, tomando mi cafecito con galletas de maíz mientras las cigarras cantan en el árbol de mango del patio. Hoy resolví abrir mi corazón para ustedes, porque ciertas verdades necesitan ser contadas, aunque duelan en el alma de quien cuenta y de quien escucha. Antes de comenzar esta difícil jornada, quisiera pedirles a ustedes que están viéndome ahora que dejen su like en este video y se suscriban al canal. Será importante para mí saber que no estoy sola en esta historia. Y si pueden, comenten ahí abajo desde qué ciudad me están viendo. ¿Sí? Ese cariño de ustedes me da fuerza para continuar. También, amigos, me gustaría saber cuántos embarazos han tenido. Me encantaría leer eso aquí en los comentarios de este video. Vamos a regresar a 1955, cuando yo ni siquiera existía todavía. Mi madre Iracema tenía 18 años y estaba enamorada de un muchacho llamado Antonio, que trabajaba en la construcción en la Ciudad de México. Ellos tenían planes de casarse cuando descubrieron que yo venía en camino. Mi padre se puso muy feliz con la noticia. Por lo que mi madre me contó, él comenzó a hacer horas extras, ahorrando cada centavo para preparar nuestra casita sencilla en la periferia de la ciudad. Fue en una de esas obras, trabajando en el tercer piso de un edificio en construcción, que ocurrió la tragedia. Un piso cedió y mi padre cayó. Traumatismo cráneoencefálico fue lo que dijeron. Ni siquiera llegó vivo al hospital. Mi madre estaba en el 5º mes de embarazo cuando recibió la noticia. Yo nunca conocí a mi padre, pero cargo hasta hoy la única foto de él que mi madre guardaba en una cajita de madera. Un muchacho delgado de sonrisa tímida y ojos bondadosos. La muerte de él lo cambió todo. Mi madre, sin formación y embarazada, no conseguía empleo. La familia de mi padre era del interior de Michoacán y apenas tenían cómo sustentarse, no podían ayudar. Fue cuando mi abuelo materno, don Gerardo, nos ofreció refugio. En aquella época pareció una bendición, pero hoy sé que fue el comienzo de una pesadilla que duraría años. Nací en enero de 1956, en casa mismo, con partera. Una niña linda de ojos verdes como el padre, decía mi madre. La vida era difícil, pero en los primeros años, dentro de lo posible, tenía cierta normalidad. Vivíamos en la parte trasera de la casa de mi abuelo, en un cuartito pequeño que él adaptó. Mi madre lavaba ropa ajena, hacía limpieza en las casas de la ciudad, vendía dulces en la puerta de la escuela. Apenas alcanzaba para comer bien, pero íbamos saliendo adelante. Mi abuelo Gerardo había sido militar en su juventud. Era un hombre duro, de pocas palabras y muchas reglas. Viudo desde hacía años, administraba su pequeña pensión con mano de hierro. No era cariñoso, pero tampoco era cruel. En mis primeros años era simplemente ausente, como si yo fuera una molestia necesaria que él toleraba por amor a su hija. Las cosas comenzaron a cambiar cuando cumplí 7 años. Recuerdo a mi abuelo observándome con más atención cuando yo jugaba en el patio. «Esta niña está creciendo demasiado bonita para nuestro propio bien», comentó una vez con mi madre. En aquel momento no entendí lo que aquello significaba. Hoy, con la sabiduría de los años, sé que él ya estaba calculando mi valor de mercado. Fui a la escuela como todas las niñas, pero siempre fui callada, observadora. Las maestras decían que yo era inteligente pero demasiado tímida. La verdad es que había algo en la figura masculina que ya me causaba un miedo instintivo. Tal vez fuera la manera en que mi abuelo me miraba, o tal vez fuera simplemente la ausencia de mi padre, esa figura que solo conocí por historias. Nuestra situación financiera era cada vez más difícil. Mi madre envejecía antes de tiempo. Las manos agrietadas por el jabón, la espalda encorvada de tanto agacharse para fregar pisos. Había noches en que la escuchaba llorar bajito en nuestro cuartito. Yo fingía que estaba durmiendo, pero guardaba cada sollozo en el corazón. A los 10 años empecé a ayudar a mi madre con las tareas. Lavaba ropa menor, barría el patio, vendía cocadas que ella hacía en las casas vecinas. Fue en esa época que noté cómo mi abuelo miraba a las adolescentes que pasaban por la calle,
una mirada que me daba escalofríos aunque no entendiera bien por qué. «La mujer es igual que la fruta, Teresa», me dijo una vez cuando me descubrió observándolo. «Hay que cosecharla en el punto exacto, ni demasiado verde ni demasiado madura». Me quedé confundida con aquella comparación extraña, pero la guardé para mí, como guardaba tantas otras cosas. Mi madre trabajaba cada vez más y se quedaba cada vez menos en casa. Notaba que ella evitaba pasar mucho tiempo cerca de su propio padre, como si algo en él también la asustara. Años después, entendí que probablemente intuía lo que estaba por venir, pero estaba demasiado atrapada por la necesidad para hacer algo al respecto. Cuando cumplí 12 años, tuvimos un problema serio. Mi madre enfermó. Una pulmonía fuerte que la dejó en cama por casi 2 meses sin poder trabajar. Las deudas se acumularon. El dinero de la pensión de mi abuelo apenas alcanzaba para los medicamentos. Fue en esa época que lo vi conversando con un hombre desconocido en el portón de casa. Un hombre gordo de unos 40 años, bien vestido, con un carro grande estacionado enfrente. Ellos me miraron varias veces durante la conversación, y el hombre sonrió de una manera que me hizo correr dentro de casa. «¿Quién era aquel hombre, abuelo?», pregunté después de que el extraño se fue. «Un amigo que puede resolver nuestros problemas, Teresa. Él tiene interés en conocerte mejor». Aquella frase quedó resonando en mi cabeza por días. Yo todavía era demasiado inocente para entender completamente, pero algo en mi interior hacía sonar alarmas. Mi madre fue mejorando poco a poco, pero la situación financiera solo empeoraba. El dueño de la casa donde vivíamos amenazaba con desalojarnos. Las farmacias ya no querían vender fiado. Fue cuando, una noche de mayo, pocos meses antes de mi cumpleaños número 13, escuché una conversación que cambiaría mi vida para siempre. «¿Ella todavía es muy joven, papá?». La voz de mi madre sonaba angustiada. «Joven nada, ya casi es señorita, y el doctor Augusto ofreció mucho dinero que necesitamos, Iracema. ¿O ya te olvidaste de las cuentas que tienes que pagar? Pero ella es solo una niña, mi hija. ¿Y de qué sirve que sea tu hija si ustedes dos van a terminar en la calle? El doctor no va a lastimarla. Solo quiere que ella lleve un hijo que su esposa no puede tener. Ella es fuerte, saludable, bonita. Es un servicio como cualquier otro». Sentí mi sangre helarse en las venas. Incluso sin entender completamente lo que planeaban, percibí que algo terrible estaba siendo decidido sobre mí, sin mi conocimiento ni consentimiento. «¿Y después de que nazca el niño?», preguntó mi madre, con la voz ya más débil, como si comenzara a ceder. «Ellos se llevan al bebé, nosotros nos quedamos con el dinero y la vida sigue. Si sale bien, hay otras parejas interesadas. Podemos resolver nuestra situación de una vez por todas». Nunca olvidaré el silencio que siguió. Un silencio largo, pesado, que parecía contener todo el peso de las elecciones terribles que los adultos hacen cuando están desesperados. «Está bien», escuché finalmente decir a mi madre, con la voz quebrada por el llanto contenido. «Pero no quiero saber detalles y no quiero estar aquí cuando suceda». Corrí de vuelta a mi cama, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que saltaría por mi boca. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando al techo de madera de nuestro cuartito, tratando de entender lo que estaba por venir, rezando para haber entendido mal. Pero no había entendido mal. 3 días después, mi madre anunció que pasaría el fin de semana en casa de una amiga. Era la primera vez que me dejaba sola con mi abuelo, y sus ojos no conseguían encontrar los míos cuando se despidió. «Sé una buena niña, Teresa», fue todo lo que dijo antes de partir, cargando una bolsa pequeña y dejando su dignidad atrás. Esa misma noche, mi abuelo entró en mi cuarto y tiró un vestido sobre mi cama, un vestido azul claro, sencillo, pero el más bonito que había visto en mi vida. «Ponte esto», ordenó, «y lávate bien ese cabello. El doctor Augusto viene a cenar con nosotros hoy». Fue ahí que entendí que no había escapatoria, que el destino que habían planeado para mí estaba sellado, que mi cuerpo, aún en formación, había sido vendido sin que yo tuviera ninguna opción en el asunto. Lavé mi cabello largo como pude. Me puse el vestido que me quedaba un poco holgado en el pecho y esperé sentada en el borde de la cama, el corazón martillando de miedo. Cuando sonó el timbre, sentí ganas de vomitar. El doctor Augusto llegó a las 7 de la noche, trayendo una botella de vino para mi abuelo
y una caja de bombones para mí. Durante la cena, que mi abuelo había encargado del restaurante de la esquina, algo que nunca hacíamos por falta de dinero, el hombre me observaba con un interés que me hacía querer desaparecer. «Ella es perfecta, don Gerardo», dijo mientras me analizaba por encima de la mesa. «Tiene buena salud, nunca tuvo ninguna enfermedad grave. Saludable como un caballo», respondió mi abuelo como si estuviera vendiendo un animal de granja. «Fuerte, inteligente, va a dar buena cría, doctor. Puede apostar». Mantuve los ojos bajos, las lágrimas amenazando con caer en cualquier momento. El hombre extendió la mano y tocó mi rostro, levantando mi barbilla para mirarme a los ojos. «No necesitas tener miedo, niña. Voy a cuidar bien de ti, y cuando nuestro hijo nazca, habrás recibido lo suficiente para ayudar a tu madre por mucho tiempo». No conseguí responder. Su mano en mi rostro parecía quemarme la piel, y el olor de su colonia cara mezclado con cigarrillo me daba náuseas. Después de la cena, mi abuelo de repente dijo que necesitaba ir a la tienda a comprar cigarrillos. Él nunca fumó en su vida. Era la señal acordada. Tan pronto como la puerta se cerró, el doctor Augusto se acercó a mí en el sofá. «Tu abuelo me explicó todo», dijo, su mano pesada posándose en mi rodilla. «Vas a llevar mi hijo ya que mi esposa no puede. Es un honor, ¿sabes? Te estamos pagando muy bien por eso». Intenté alejarme, pero él sujetó mi brazo con fuerza. «No va a doler», continuó, su voz ahora más baja, más amenazadora. «Y es mejor que colabores, porque tu abuelo ya recibió la mitad del dinero por adelantado. Si no cumples tu parte, él tendrá problemas serios». Fue en aquel momento, mirando a los ojos de aquel hombre que planeaba usar mi cuerpo como si fuera mercancía, que algo dentro de mí comenzó a morir. La niña soñadora que aún creía en cuentos de hadas, la niña que esperaba que un día las cosas mejoraran, la hija que aún confiaba en que su madre la protegería de todo mal. Lo que sucedió aquella noche fue el primero de muchos horrores que viviría en los años siguientes. Cuando mi abuelo volvió horas después, yo estaba encogida en el rincón del cuarto, con el vestido azul rasgado y manchado, llorando en silencio. Él solo me miró, encendió la lámpara y dijo las palabras que me atormentarían por décadas. «Acostúmbrate, niña. De ahora en adelante, esa es tu función en la familia». Y así comenzó mi pesadilla. Una pesadilla que duraría años y me daría 10 hijos que nunca pude criar. 10 pedazos de mi corazón arrancados y entregados a extraños. 10 recuerdos vivos de los horrores que viví. Aquella primera noche con el doctor Augusto fue apenas el comienzo de un camino de oscuridad que yo, una niña de casi 13 años, sería forzada a recorrer. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo adolorido y el alma en pedazos, pero no había tiempo para lamentarse. Mi abuelo entró en el cuarto temprano, tiró un vestido limpio en la cama y me ordenó que me levantara. «Toma este té», dijo, extendiéndome una taza humeante. «Es bueno para la mujer después de... Bueno, va a ayudar a garantizar que pegue la semilla». Aquellas palabras tan crudas y deshumanas me hicieron entender que, en su visión, yo ya no era su nieta. Era apenas un campo fértil para ser cultivado para obtener ganancias. El té tenía un sabor amargo de hierbas que después descubrí eran usadas por las parteras del interior para fortalecer el útero. Lo bebí en silencio, las lágrimas secas en el rostro formando caminos de sal. Mi madre volvió 2 días después. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero no conseguía mirarme a la cara. Pasó directamente junto a mí, se encerró en nuestro cuartito y solo salió horas después. Cuando finalmente nos encontramos en la cocina, intenté decir algo, expresar mi dolor, mi sentimiento de traición. Ella solo levantó la mano, impidiendo mis palabras. «No digas nada, Teresa. Lo que está hecho, está hecho». Fue la primera vez que sentí rabia hacia ella, una rabia profunda, visceral, que se mezclaba con el amor y la dependencia que aún sentía. ¿Cómo podía una madre permitir esto? ¿Cómo podía fingir que nada había pasado? Pero entonces, esa misma tarde, vi algo que confundió aún más mis sentimientos. Mi madre entregando dinero en la tienda, pagando cuentas atrasadas, comprando comida de verdad para nuestra despensa siempre vacía. El precio de mi inocencia estaba alimentando a nuestra familia, y eso era apenas el comienzo.
En las semanas siguientes vivía en estado de alerta constante. Cada ruido en el portón me hacía temblar. Cada mirada de mi abuelo parecía anunciar una nueva visita, un nuevo horror. La escuela se volvió mi único refugio. Ahí, por algunas horas, podía fingir ser apenas una niña normal, con sueños y esperanzas como cualquier otra. La maestra, doña Graciela, notó mi cambio. «Teresa, estás diferente. ¿Pasó algo en casa?», preguntó una tarde, reteniéndome después de clase. Abrí la boca para contarlo todo, para implorar ayuda, pero las palabras de mi abuelo resonaron en mi mente. «Si le cuentas a alguien, te llevarán al orfanato, y ahí, niña, es mucho peor que aquí». «Solo estoy cansada, maestra», respondí, bajando los ojos. «He ayudado mucho en casa». Un mes después de la primera visita, el doctor Augusto volvió, y después de él vinieron otros. No muchos al principio. Mi abuelo era cuidadoso, no quería levantar sospechas en el vecindario. Un hombre aquí, otro allá, todos mayores, todos con esposas que no podían tener hijos, todos dispuestos a pagar bien por el uso de mi cuerpo joven para generar sus herederos. Cuando mi menstruación se retrasó 2 meses después de aquella primera noche, mi abuelo celebró como si hubiera ganado la lotería. «Funcionó a la primera», exclamó a mi madre, que solo lo escuchó en silencio. Recuerdo colocar la mano sobre mi vientre a un plano, intentando sentir alguna conexión con la vida que comenzaba a formarse ahí, una vida creada en la violencia, pero que no tenía culpa de nada. El doctor Augusto fue informado y apareció al día siguiente con su esposa, una mujer delgada y elegante llamada Clarice. Ella me miró con una mezcla de gratitud y desprecio que jamás olvidaré. «Vas a darnos el mayor regalo de todos», dijo, forzando una sonrisa mientras su marido conversaba con mi abuelo en la terraza. «Pero recuerda, no es tu hijo, es nuestro. Tú eres apenas la jardinera que cuida nuestra semilla». Durante aquel primer embarazo a los 13 años, mi cuerpo cambió rápidamente. Tuve que dejar de ir a la escuela cuando el vientre comenzó a notarse. «Vamos a decir que fuiste a pasar una temporada con parientes en el interior», explicó mi abuelo. «Cuando vuelvas sin barriga, nadie va a preguntar mucho». Quedé confinada en casa por meses. El doctor Augusto pagaba por vitaminas, buena comida, hasta ropa de maternidad. Yo era tratada como una gallina de raza que necesitaba estar bien alimentada para producir el mejor huevo. Cada 2 semanas, él y su esposa aparecían para acompañar el desarrollo. Él me examinaba, medía mi vientre, escuchaba el corazón del bebé. Aquellos momentos eran demasiado humillantes para describir. Mi madre, en ese período, comenzó a cambiar. Con el dinero entrando, redujo sus limpiezas, compró ropa nueva, comenzó a salir más con amigas. Era como si intentara huir de la realidad de lo que ocurría en nuestra casa, como si quisiera creer que el dinero venía de otra fuente. «Vas a dar una vida mejor a nuestra familia», me decía a veces, en un raro momento en que quedábamos solas. «Un día entenderás que hicimos lo que era necesario». Pero yo no entendía, y nunca entendería. El parto de mi primer hijo, un niño, ocurrió en casa mismo, con una partera pagada por el doctor Augusto. Fue doloroso, aterrador, una experiencia que ninguna niña de 13 años debería pasar. Cuando finalmente escuché el llanto fuerte de aquella criatura que había cargado por meses, algo dentro de mí despertó. Un instinto, un amor tan profundo e inmediato que me dejó sin aliento. «Quiero ver a mi hijo», pedí, extendiendo los brazos hacia la partera, que ya lo envolvía en una cobija azul. «No es tu hijo», respondió ella secamente, entregando al bebé a Clarice, que esperaba ansiosa en la puerta del cuarto. «Tú hiciste tu parte, ahora descansa». Escuché el llanto de mi hijo, disminuyendo a medida que se lo llevaban lejos. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras yo miraba al techo, impotente. Fue la primera vez que una parte de mi corazón fue arrancada de mí. No sería la última. Recibí el nombre de él días después. Pedro Augusto. El doctor hizo cuestión de contármelo, tal vez como una forma distorsionada de agradecimiento. También me trajo un sobre gordo con dinero. «Tu parte por el excelente trabajo», dijo. El dinero fue directo a las manos de mi abuelo, claro. Tuve apenas 2 semanas para recuperarme antes de que mi abuelo viniera con la noticia.
Había otra pareja interesada, un hacendado ganadero del norte del estado y su joven esposa, que no conseguía llevar un embarazo a término. «Pero acabo de tener un bebé», protesté, mi cuerpo aún dolorido, mis pechos aún goteando leche que ningún bebé mamaría. «Necesito tiempo». «El tiempo es dinero, niña», respondió él, implacable. «Y ese hacendado está pagando el doble que el doctor Augusto». Fue así como a los 14 años quedé embarazada por segunda vez y después por tercera, casi sin intervalo. Mi cuerpo joven, fuerte y saludable, como a mi abuelo le gustaba resaltar para los clientes, se recuperaba rápidamente. Yo era una productora eficiente, en la visión distorsionada de él. Entre mis 13 y 18 años, di a luz a 5 niños, 5 bebés que fueron arrancados de mis brazos antes incluso de que pudiera memorizar sus rostros. Para el mundo exterior, yo era la nieta problemática de don Gerardo, que vivía yendo y viniendo de parientes en el interior, siempre enferma, siempre recluida. En realidad, yo era una prisionera, una esclava reproductiva mantenida bajo control por la propia familia. Mi madre, en ese periodo, se transformó en alguien que yo apenas reconocía. Con el dinero de mis servicios, compró una casa propia en el otro lado de la ciudad. Venía a visitarnos de vez en cuando, siempre bien vestida, siempre con prisa. Ella consiguió lo que quería, libertad financiera. El precio fue la libertad de su propia hija. «¿Por qué permites esto?», le pregunté una vez, mi vientre grande con lo que sería mi cuarto hijo. «¿Por qué no me ayudas a huir?». Ella desvió la mirada, incapaz de enfrentar mi acusación directa. «¿Huir para dónde, Teresa? ¿Con qué dinero? ¿Para hacer qué? Ni siquiera terminaste la primaria y ahora tienes esa reputación». «¿Qué reputación? ¿La que ustedes crearon para mí? ¿La de una niña que desaparece y aparece embarazada? La gente habla...». «Hija», suspiró ella, «tu abuelo tiene contactos. Hay gente importante involucrada en esto. Gente que no le gustaría ser expuesta». Fue ahí que entendí. Yo no era apenas víctima de mi abuelo, era víctima de un sistema entero que permitía que hombres poderosos compraran el cuerpo de una niña, que cerraba los ojos ante lo obvio, que culpaba a la víctima en vez de al agresor. Comprendí que, aunque huyera, ¿hacia dónde iría? ¿Quién creería mi historia? A los 19 años ya había dado a luz a 6 niños. Mi cuerpo mostraba las marcas de tantos embarazos seguidos. Estrías plateadas cubrían mi vientre y mis pechos. Mi útero estaba debilitado, como me alertó una de las parteras. «Esta niña necesita descanso, don Gerardo, o no va a conseguir tener ninguno más». Esta advertencia asustó a mi abuelo lo suficiente para darme un intervalo de casi 1 año, el periodo más largo de descanso que tuve en toda mi juventud. En ese tiempo intenté juntar fuerzas, pensar en alternativas, pero yo era vigilada constantemente. No tenía dinero propio, ni documentos, ni educación formal. Fue durante ese periodo que conocí a Yandira, una señora que vendía hierbas medicinales y a veces ayudaba en los partos. Ella venía a cuidarme después de los nacimientos, preparar tés para la recuperación, aplicar compresas. Poco a poco gané su confianza. «Lo que hacen contigo no está bien, niña», me susurró un día mientras aplicaba un ungüento en mis estrías. «Es contra la ley de Dios y de los hombres». Por primera vez en años sentí una pizca de esperanza. Alguien veía la verdad, alguien reconocía el horror de mi situación. «Ayúdeme a huir, doña Jandira», imploré, sosteniendo sus manos arrugadas. «Por favor». Ella sacudió la cabeza tristemente. «No puedo, hija. Tu abuelo tiene al delegado en el bolsillo. Ya vi a otras intentar huir y terminar en situación peor, pero puedo enseñarte a protegerte un poco». Fue Jandira quien me enseñó sobre hierbas que podrían temporalmente reducir mi fertilidad, dándome pequeños periodos de alivio entre los embarazos forzados. No era libertad, pero era algo, un mínimo control sobre mi propio cuerpo. Cuando cumplí 20 años, ya era madre de 7 niños que nunca pude criar. 7 pedazos de mi corazón esparcidos por familias ricas de Morelos y estados vecinos. Mi cuerpo estaba cansado, mi alma hecha pedazos, pero algo dentro de mí se negaba a desistir completamente. Comencé a guardar pequeñas informaciones sobre cada cliente, cada bebé, nombres, fechas, peculiaridades. Escondía esos datos debajo de una tabla suelta en el piso de mi cuarto. No sabía aún cómo usaría esa información,
pero algo me decía que un día sería importante. 3 embarazos después, llegando a mis 23 años, mi cuerpo comenzó a mostrar señales de agotamiento. El parto de mi 10º hijo fue particularmente difícil. Perdí mucha sangre, tuve infección, casi morí. El médico que fue llamado de urgencia y bien pagado para mantener el secreto fue enfático. Esta joven no puede tener más hijos. El útero está extremadamente comprometido. Para mi abuelo, fue como si yo hubiera roto su gallina de los huevos de oro. Para mí, irónicamente, aquella complicación médica representaba una forma distorsionada de libertad. Sin poder producir más niños, ¿qué utilidad tendría yo? ¿Qué harían conmigo ahora? La respuesta vino más rápido y fue más cruel de lo que imaginaba. Y con ella, finalmente, llegó mi determinación de acabar con aquel ciclo de horror de una vez por todas. Ustedes deben estar preguntándose cómo una persona sobrevive a tanto horror manteniendo la cordura. La verdad es que parte de mí murió con cada bebé que me quitaron de los brazos. Creé una especie de fortaleza interna, un lugar dentro de mi alma donde guardaba los fragmentos de la niña que fui un día y de los hijos que nunca pude mecer. Los años entre mi primer hijo y el 10º pasaron como una pesadilla sin fin. Después del tercer bebé, percibí que necesitaba encontrar una manera de soportar aquella vida para no enloquecer completamente. Comencé a desligarme del mundo a mi alrededor, a vivir como si estuviera observando todo desde lejos. Las personas que conocen ese tipo de trauma lo llaman disociación. Yo lo llamaba supervivencia. El cuarto bebé nació cuando yo tenía 16 años, una niña de cabellos claros como los míos. Apenas en aquel instante en que la partera la levantó, pude ver su carita perfecta antes de que se la llevaran. Lloré por semanas. Fue cuando comencé a escribir en pedazos de papel que escondía debajo del colchón. Nombres, fechas, detalles de cada niño. No podía tener fotos, así que dibujaba como podía. Rostros pequeños, manitas, la forma de los ojos. Era mi forma de mantenerlos vivos dentro de mí. Mi rutina entre los 16 y 23 años era previsible en su horror. Períodos de servicio activo, como mi abuelo llamaba a las épocas en que yo era visitada por hombres que querían embarazarme. Después, meses de gestación donde yo era bien alimentada y mantenida bajo vigilancia constante para garantizar bebés saludables. El parto, siempre doloroso, siempre seguido por la separación brutal. Luego, un breve período de recuperación y todo comenzaba nuevamente. El quinto hijo nació cuando yo tenía 17 años. Otro niño. El sexto, poco después de cumplir 18. El séptimo a los 19, octavo y noveno con pequeños intervalos, llegando a mis 22 años. Y finalmente el 10º, cuando tenía 23 años. El parto que casi me mata y dañó permanentemente mi útero. Entre esos embarazos, viví momentos de desesperación tan profunda que llegué a considerar quitarme la vida. Lo que me impidió hacerlo fueron aquellos pedazos de papel escondidos, los registros de mis niños. Si yo partía, ¿quién guardaría la memoria de ellos? ¿Quién sabría la verdad sobre sus orígenes? Mientras tanto, mi madre prosperaba con el dinero que mi sufrimiento generaba. Compró una casa mejor, después un pequeño comercio, una tienda de ropa en el centro de la ciudad. Hacía viajes a Monterrey para comprar mercancía, tenía amigas nuevas, frecuentaba el mejor salón de la ciudad. Nuestra relación se volvió un abismo intransitable. En las raras veces que venía a visitarme, traía regalos caros e inútiles, vestidos bonitos que yo solo podía usar entre embarazos, perfumes, baratijas, como si los objetos pudieran compensar la venta de la propia hija. Si les está gustando esta historia de mi vida, por favor suscríbanse al canal y den like a este video. Este simple gesto me ayuda mucho. Un día entenderás que hice lo mejor que pude con lo que teníamos, me decía ella, repitiendo esa frase como un mantra que tal vez la ayudara a dormir por la noche. Yo nunca respondía. ¿Qué podría decir? ¿Que entendía? Sería una mentira demasiado grande, incluso para los estándares distorsionados de nuestra familia. Mi abuelo, por otro lado, ostentaba su prosperidad de manera más discreta. Reformó la casa, compró una televisión nueva, tomaba cerveza de marca importada. Más importante, ganó estatus. Era visto como un hombre de negocios exitoso,
invitado a eventos importantes de la ciudad, tratado con respeto. Nadie cuestionaba la fuente de su renta repentina. Nadie preguntaba sobre la nieta que aparecía y desaparecía, siempre recluida, siempre enferma. Los hombres que pagaban por el uso de mi cuerpo eran variados, pero tenían cosas en común. Todos eran ricos, todos tenían posiciones de poder. Médicos, hacendados, políticos, empresarios. Todos tenían esposas que, por alguna razón, no podían tener hijos. Y todos se veían como benefactores, como si me estuvieran haciendo un favor al rentarme repetidamente. Deberías agradecer, me dijo una vez uno de ellos, un político importante de la región, mientras se abotonaba los pantalones después de otra sesión de tortura disfrazada de intento de concepción. Muchas jovencitas darían todo por tener lo que tú tienes: buena comida, ropa, un techo, y todo lo que necesitas hacer es acostarte y recibir la semilla. Tragué mi respuesta junto con mi dignidad. Aprendí temprano que protestar solo empeoraba las cosas, que gritar solo traía más dolor, que llorar solo los irritaba. Entonces me volví silenciosa, ausente incluso cuando presente. Un cuerpo sin alma que ellos usaban como bien entendían. Había excepciones, claro. No todos eran crueles. Algunos parecían genuinamente incómodos con el arreglo, pero deseosos de un hijo para cuestionar la moralidad de lo que hacían. Uno de ellos, un profesor universitario de Ciudad de México, llegó a preguntarme si yo estaba allí por voluntad propia. Antes de que pudiera responder, mi abuelo intervino. Claro que sí, doctor. Ella sabe de la importancia del trabajo que hace, generando vidas para familias que no pueden tener hijos naturalmente. La mentira era tan absurda que casi me río. Casi. Pero la risa, como tantas otras emociones, había muerto en mí hacía mucho tiempo. Las esposas de esos hombres me trataban de maneras diferentes. Algunas con gratitud reluctante, otras con celos mal disfrazados. La mayoría con una mezcla de desprecio y fascinación. Yo era, al mismo tiempo, la solución para sus problemas y el recuerdo vivo de sus fallos. Lo único que tenían en común era la determinación de tomar para sí los bebés que mi cuerpo producía como si fueran mercancías encargadas en una tienda. No te encariñes, me advirtió la esposa del séptimo cliente cuando percibió que yo acariciaba mi vientre mientras tarareaba una canción de cuna. Va a ser más fácil para todos si recuerdas cuál es tu lugar en este acuerdo. Mi lugar, como si yo hubiera elegido aquella posición, como si hubiera tenido alguna elección. El octavo parto fue particularmente traumático. El niño estaba en posición invertida y la partera tradicional no conseguía resolver la situación. Después de horas de agonía, tuvieron que llamar a un médico, no al padre de la criatura, sino a otro doctor, pagado generosamente para no hacer preguntas. Él realizó maniobras dolorosas y finalmente el bebé nació. Una niña tan pequeña y frágil que pensé que no sobreviviría. Ni pienses en morir, le susurré cuando brevemente la colocaron en mis brazos antes de llevársela. Sé fuerte como tu madre tuvo que ser. En aquel momento, algo cambió en mí. Una resolución comenzó a formarse, aún nebulosa, aún sin forma definida. Si no podía salvar a mis hijos, si no podía recuperarlos, tal vez pudiera al menos garantizar que supieran la verdad un día. Que no eran hijos de las mujeres que los criaban, sino de una joven que nunca tuvo elección. Comencé a ser más metódica en mis anotaciones secretas. No solo nombres y fechas, sino direcciones que ocasionalmente conseguía oír en las conversaciones. Detalles sobre los padres, marcas de nacimiento o características distintivas de cada bebé. Cualquier cosa que pudiera un día ayudar a identificarlos. Entre el 9º y el 10º tuve el periodo más largo de descanso, casi 10 meses. Mi cuerpo estaba mostrando señales claras de agotamiento. Tenía apenas 22 años, pero parecía mucho mayor, debilitada por embarazos consecutivos, partos difíciles, separaciones traumáticas y abusos constantes. Apenas conseguía levantarme de la cama algunos días. Fue en ese periodo que descubrí que mi madre había comprado una casa en la playa de Acapulco, un refugio de veraneo construido con el dinero generado por mi sufrimiento. La noticia llegó a través de Jandira, que continuaba siendo mi única conexión con el mundo exterior. Tu madre apareció por allá con un carro nuevo,
contó ella mientras cambiaba las compresas de hierbas que aplicaba en mi espalda dolorida. Hablando sobre la casa nueva en la playa, invitando gente a visitarla. Parece que los negocios van muy bien. Aquello fue como un puñetazo en el estómago. Mientras yo vivía una pesadilla sin fin, mi propia madre disfrutaba de los frutos de mi tormento sin remordimiento aparente. La traición era casi tan dolorosa como los abusos físicos. Cuando quedé embarazada por 10ª vez, a los 23 años, algo en mí ya sabía que sería la última. Mi cuerpo estaba al límite. El embarazo fue difícil desde el inicio. Náuseas constantes, sangrado, dolores que no cesaban. El médico que ocasionalmente venía a examinarme, pagado regiamente por el padre de la criatura, un empresario del sector ganadero, demostraba preocupación, pero nadie osaba sugerir la interrupción de la gestación. El producto final, el bebé, era demasiado valioso para ser perdido. El parto comenzó prematuramente en el 8º mes. Dolores lacerantes, hemorragia, fiebre alta. Recuerdo vagamente ser llevada de urgencia a una clínica particular en los alrededores de la ciudad, donde nadie haría preguntas. Recuerdo el rostro asustado del médico, de las enfermeras corriendo, de mi abuelo pálido de preocupación. No por mí, claro, sino por el dinero que dejaría de recibir si yo moría. El bebé nació, un niño pequeño pero saludable que fue inmediatamente llevado lejos. Yo, por otro lado, quedé entre la vida y la muerte por días. Infección generalizada, hemorragia severa, útero irreparablemente dañado. Cuando finalmente recobré la conciencia completamente, el médico fue claro: no podrás tener más hijos. Fue necesario remover parte de tu útero para salvar tu vida. Para la mayoría de las mujeres, aquella noticia sería devastadora. Para mí, fue como si una puerta se abriera después de una década encerrada en una mazmorra. No poder tener más hijos significaba que no serviría más al propósito que mi abuelo había destinado para mí. Significaba que tal vez, finalmente, pudiera vislumbrar alguna forma de libertad. Pero la realidad se mostró bien diferente de mi breve esperanza. Cuando volví a casa después de 2 semanas en el hospital, encontré a mi abuelo sentado en la sala, un vaso de tequila en la mano y una mirada calculadora que conocía demasiado bien. «Me costaste una fortuna con ese problema», dijo, sin siquiera preguntar cómo estaba. «Y ahora no sirves más para el propósito principal». Mantuve el silencio, esperando. Sabía que cualquier cosa que dijera podría empeorar lo que vendría a continuación. «Pero todavía eres joven y bonita», continuó, estudiándome como si evaluara un animal. «Todavía puedes servir para otros tipos de servicio. Tengo amigos que pagarían bien por una jovencita experimentada como tú, incluso sin poder dar hijos». El horror de aquella sugerencia me golpeó como un rayo. Después de todo lo que había pasado, después de tener mi cuerpo usado como incubadora por una década, ahora sería transformada en objeto sexual puro y simple. La idea era insoportable, peor incluso de lo que ya había vivido. Fue en ese momento, mirando a mi abuelo y viendo en él no más al hombre que debería protegerme, sino al monstruo que había destruido mi vida, que tomé mi decisión final. Estaba en la hora de acabar con aquel ciclo de horror. No importaba el costo. Estaba en la hora de buscar mi libertad o morir intentándolo. Con una calma que me sorprendió a mí misma, solo asentí levemente con la cabeza y me retiré a mi cuarto. No dije nada, no demostré revuelta. Dejé que pensara que me había quebrado completamente, que era apenas una cáscara vacía, lista para aceptar cualquier destino que él planeara para mí. Pero aquella noche, sola en el cuarto, juré por los 10 hijos que me fueron robados que aquel hombre pagaría por cada lágrima que derramé, por cada grito que sofoqué, por cada pedazo de mí que fue vendido sin mi consentimiento. Juré que encontraría una forma de escapar y de garantizar que él nunca más hiciera a otra niña lo que me había hecho a mí. La venganza, dicen, es un plato que se come frío, y yo, después de 10 años en el infierno, estaba lista para servir el mío. Planeé mi venganza con la paciencia de quien ya esperó demasiado, con la calma fría de quien no tiene más nada que perder. Mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente de la cirugía que salvó mi vida, pero me llevó la capacidad de generar más hijos, mi mente trabajaba incansablemente, elaborando cada detalle de lo que haría a continuación.
Mi abuelo me dio 2 semanas de descanso antes de comenzar a traer visitantes para conocerme. Hombres diferentes de los anteriores. No buscaban hijos. Buscaban apenas placer sin compromiso. Viejos amigos de él, políticos locales, empresarios en viaje de negocios, todos dispuestos a pagar bien por algunas horas con una joven que, según él, ya sabía cómo agradar a un hombre. Fingí sumisión. Bajé los ojos, asentí cuando él daba órdenes, no protesté. Quería que creyera que me había quebrado completamente, que era apenas una muñeca sin voluntad propia. Era crucial que no sospechara del fuego que crecía dentro de mí. Durante el día, cuando estaba sola en casa, mi abuelo mantenía sus rutinas de siempre, saliendo por la mañana para sus negocios. Comencé a revisar cada rincón de aquella casa. Necesitaba 3 cosas esenciales: dinero, documentos y evidencias. El dinero fue lo más fácil de encontrar. Mi abuelo, a pesar de su desconfianza natural, se había vuelto demasiado confiado a lo largo de los años. Mantenía una buena cantidad en casa, escondida en un fondo falso dentro del armario viejo. No mucho, pero lo suficiente para darme un comienzo en otro lugar. Los documentos fueron más complicados. Mi abuelo guardaba todo bajo llave en un cajón del escritorio. La llave, descubrí después de días observando sus movimientos, quedaba en un llavero que él cargaba siempre consigo, excepto cuando se bañaba. Fue durante uno de esos baños que conseguí hacer una copia en jabón que después usé para moldear una llave improvisada. Cuando finalmente abrí aquel cajón, encontré toda mi vida resumida en papeles amarillentos: certificado de nacimiento, documentos escolares antiguos, hasta un carnet de vacunación de mi infancia. Pero lo más importante, encontré los registros de los negocios de mi abuelo, cuadernos donde anotaba meticulosamente cada transacción, cada pago recibido por la venta de mi cuerpo y de los bebés que generé. Nombres, fechas, valores, la evidencia completa de sus crímenes. Saqué aquellos cuadernos con manos temblorosas, apenas creyendo que él sería lo suficientemente estúpido para mantener registros tan comprometedores. Pero comprendí, era su trofeo, su prueba de astucia. Nunca imaginó que yo osaría meterme en sus cosas, que tendría el coraje de enfrentarlo. Fotografié cada página usando una cámara simple que compré de una vecina, diciendo que quería registrar las flores del patio para un proyecto personal. Después devolví los cuadernos exactamente como estaban. Él no podría sospechar de nada hasta que fuera demasiado tarde. El tercer elemento de mi plan era el más difícil. Necesitaba un aliado, alguien que pudiera ayudarme a escapar cuando llegara la hora. Alguien en quien pudiera confiar en un mundo donde la confianza me había sido robada junto con todo lo demás. Fue cuando pensé en Jandira, la vieja curandera que me había ayudado durante años, que cuidara de mí después de cada parto, que me miraba con compasión genuina cuando todos los demás solo veían una mercancía. Si había alguien que me ayudaría, sería ella. Una tarde en que mi abuelo salió para resolver negocios en la capital, mandé a un niño del vecindario llamarla, diciendo que yo estaba pasando mal. Cuando llegó, afligida y jadeante, cerré la puerta tras ella y finalmente desahogué todo. No solo lo que todos ya sabían sobre los embarazos forzados, sino mi plan de fuga, mi necesidad de justicia. Niña, dijo ella tras escucharme en silencio, lo que planeas es peligroso. Tu abuelo tiene amigos poderosos. Si sale mal, estaré muerta. Completé con una calma que la asustó. Pero ya estoy muerta por dentro hace años, doña Jandira. ¿Qué tengo que perder? Ella me estudió largamente, sus ojos antiguos pesando no solo mis palabras, sino la determinación detrás de ellas. Finalmente asintió. Te ayudo, hija, pero tenemos que ser muy cuidadosas. Fue Jandira quien consiguió contacto con un periodista de un periódico de Ciudad de México. No contó toda la historia, solo lo suficiente para despertar interés. Una joven mantenida en cautiverio, obligada a generar hijos para venta, un esquema de años involucrando personas poderosas, el tipo de historia que podría hacer la carrera de un reportero ambicioso. Mientras tanto, continué mi farsa de sumisión. Recibía a los clientes que mi abuelo traía. Fingía estar conformada con mi destino. Él estaba tan confiado en el control que ejercía sobre mí
que comenzó a volverse descuidado. Ya no cerraba la puerta de mi cuarto por la noche. A veces salía y demoraba en volver, dejándome sola por horas. Aproveché esos momentos para organizar todo lo que necesitaría. Ropa básica en una pequeña bolsa escondida bajo la cama. El dinero que fui desviando poco a poco, enrollado en calcetines viejos. Los documentos importantes que conseguí recuperar del escritorio. Y, más importante, todas las evidencias de los crímenes de mi abuelo, cuidadosamente documentadas. El plan era simple, pero arriesgado. Una noche en que mi abuelo estaría fuera para una reunión importante en la asociación comercial, Jandira vendría a buscarme. Iríamos directo a Ciudad de México, donde el periodista nos encontraría. Yo entregaría todas las evidencias, daría mi testimonio completo y después desaparecería. Comenzaría una nueva vida lejos de allí, con una nueva identidad que Jandira había conseguido a través de contactos que preferí no cuestionar. Todo estaba listo, cada detalle planeado. Aguardé con ansiedad creciente el día marcado, 15 de junio de 1979, una fecha que jamás olvidaría. Pero como dicen, hasta los mejores planes pueden salir mal, y el mío casi se desmoronó. En la víspera de la fuga, mi abuelo volvió a casa más temprano aquel día, visiblemente alterado por la bebida. Eso ya era inusual. Él raramente bebía en exceso, orgullándose de mantener la mente siempre alerta para los negocios. Algo había pasado, algo grave. «Prepárate», ordenó, tirando una maleta de viaje sobre mi cama. «Nos vamos de la ciudad mañana temprano». Sentí la sangre helarse en mis venas. ¿Saliendo para dónde? Michoacán. Un amigo mío tiene una hacienda aislada allá. Vamos a quedarnos un tiempo hasta que las cosas se enfríen por aquí. ¿Qué cosas?, pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. Él me lanzó una mirada desconfiada, como si evaluara si yo sabía de algo. «Asuntos míos, solo haz lo que te mandé». Cuando él salió del cuarto, me permití un momento de pánico silencioso. Todo se estaba desmoronando. De alguna forma, él había descubierto algo. Tal vez sobre el periodista, tal vez sobre mis planes. No importaba qué. Lo que importaba era que si dejaba aquella casa con él en la mañana siguiente, nunca más tendría otra oportunidad. Tendría que actuar esa misma noche, sola, sin Jandira, sin el apoyo que había planeado. Era ahora o nunca. Esperé hasta oír los ronquidos altos viniendo del cuarto de él. La bebida, al menos, había servido para un propósito. Él dormía profundamente. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría oírlo, reuní mis pertenencias ya preparadas y me aproximé silenciosamente a la puerta. Fue cuando escuché los golpes leves en la ventana de atrás. Petrificada de miedo, aguardé. Los golpes se repitieron en un patrón específico que reconocí inmediatamente. Era la señal combinada con Jandira. Abrí la ventana con cuidado para no hacer ruido. Allí estaba ella, el rostro arrugado tenso de preocupación. «Necesitamos irnos ahora», susurró. «Tu abuelo descubrió algo. Está planeando llevarte lejos mañana». «¿Cómo lo sabes?», pregunté sorprendida. «El hijo de Lupita trabaja en el bar donde tu abuelo estuvo hoy. Oyó todo. Él recibió un aviso de alguien en la policía, un amigo. Parece que el periodista hizo demasiadas preguntas», llamó la atención. No había tiempo para explicaciones completas. Le pasé mi pequeña bolsa por la ventana y después me apreté por la abertura estrecha. A los 23 años, después de 10 embarazos, mi cuerpo ya no era el de una adolescente delgada, pero la desesperación me dio fuerzas que no sabía que tenía. Caminamos rápidamente por la noche, evitando las calles principales. Jandira tenía un sobrino que nos esperaba en un coche viejo a la salida de la ciudad. El plan cambió, me explicó mientras andábamos. Ya no iremos a Ciudad de México, es demasiado arriesgado. Iremos a Guadalajara, donde ella tenía una prima que podría abrigarnos temporalmente. ¿Y el periodista? ¿Las evidencias? Pregunté preocupada de que toda la preparación hubiera sido en vano. Mandé todo para él ayer mismo, respondió ella. Copias de todo lo que reuniste. Él va a publicar el reportaje en 2 días, cuando ya estemos lejos de aquí. Sentí una mezcla de alivio y frustración. Parte de mí quería estar presente cuando mi abuelo fuera confrontado con sus crímenes. Quería ver su rostro cuando percibiera que la nieta que juzgaba haber quebrado había destruido su vida. Pero otra parte,
la parte más sabia, más preocupada con la supervivencia, sabía que Jandira tenía razón. Mi presencia solo complicaría las cosas, y yo ya había sufrido demasiado para arriesgar mi libertad recién conquistada. El sobrino de Jandira nos llevó hasta la terminal de autobuses de una ciudad vecina, donde tomamos un autobús para Guadalajara. Durante el viaje de casi 15 horas, casi no hablé. Miraba por la ventana viendo el paisaje cambiar, las montañas morelenses dando lugar gradualmente a los paisajes jaliscienses, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Miedo, claro. Miedo de ser encontrada, de ser llevada de vuelta, pero también esperanza, una esperanza frágil, como una planta que comienza a brotar en tierra hace mucho tiempo árida. Y sorprendentemente, culpa. Culpa por dejar atrás 10 hijos que nunca conocería, 10 pedazos de mi corazón esparcidos por familias que compraron el derecho de ser sus padres. Ellos están mejor donde están, dijo Jandira en un momento, como si leyera mis pensamientos. Familias con dinero, educación. ¿Qué podrías ofrecerles tú ahora? Era verdad, por más doloroso que fuera admitir. Yo era una joven de 23 años sin educación formal, sin habilidades profesionales, sin dinero, huyendo de un pasado terrible. ¿Qué tipo de vida podría dar a 10 niños? Pero hice una promesa silenciosa en aquel autobús, mientras las luces de la carretera cortaban la oscuridad. Un día, cuando estuviera segura, cuando hubiera construido algo para mí misma, intentaría encontrarlos. No para perturbar sus vidas o arrancar verdades que tal vez fueran demasiado dolorosas, sino solo para saber que estaban bien, para tener certeza de que al menos algo bueno había salido de tanto sufrimiento. Llegamos a Guadalajara a la mañana siguiente. La ciudad era un choque para mí, que nunca había salido del interior de Morelos. El ruido, las multitudes, los edificios altos, todo parecía irreal, como una película. La prima de Jandira, doña Zuleika, vivía en un pequeño apartamento en el centro. Nos recibió con una hospitalidad cautelosa. Claramente no estaba entusiasmada en abrigar fugitivas, pero el respeto que tenía por Jandira habló más alto. Fue allí, 3 días después de nuestra fuga, que vi la primera plana en el periódico que doña Zuleika trajo del trabajo. Escándalo en Tepoztlán, esquema de venta de bebés involucra a figuras importantes. Leí el reportaje con manos temblorosas. El periodista había hecho un trabajo impresionante, conectando puntos, entrevistando personas que sospechaban del esquema hacía años, pero tenían miedo de hablar, presentando las evidencias que yo había reunido. Mi nombre no aparecía. Fui identificada apenas como una joven mantenida en cautiverio por más de 10 años, pero mi historia estaba allí, expuesta en toda su brutalidad. Mi abuelo había sido arrestado, así como 2 médicos involucrados y un delegado que encubría el esquema. Otros clientes estaban siendo investigados. El reportaje mencionaba que yo había huido y que mi paradero era desconocido. También mencionaba a mi madre. Ella negaba cualquier conocimiento del esquema, afirmando que creía que yo tenía problemas mentales y quedaba embarazada de novios ocasionales. Nadie le creyó, claro. Las evidencias eran abrumadoras. Sentí una mezcla compleja de emociones al terminar de leer. Alivio, principalmente. Justicia, finalmente. Pero también una tristeza profunda, no por la caída de mi abuelo. Ese monstruo merecía cada segundo en la prisión, sino por la vida que me fue robada, por los años que nunca volverían, por la inocencia perdida que ningún titular de periódico podría restaurar. ¿Y ahora?, le pregunté a Jandira aquella noche, mientras nos sentábamos en el pequeño balcón del apartamento, mirando las luces de la gran ciudad que ahora era nuestro refugio. «Ahora vives, niña», respondió ella, sus ojos antiguos brillando con una sabiduría que solo la edad trae. «Vives de verdad, por primera vez». Y fue lo que intenté hacer. Con el dinero que había traído, alquilé un cuarto sencillo en el centro mismo. Conseguí trabajo en una panadería local donde aprendí a hacer panes y dulces. Poco a poco, muy lentamente, comencé a reconstruir algo parecido a una vida. Pero la sombra del pasado es larga. Tenía pesadillas constantes. Me sobresaltaba con ruidos súbitos, evitaba hombres a toda costa, me cerraba en mi pequeño mundo con miedo de confiar, de abrirme, de vivir realmente.
Fue cuando, 6 meses después de mi fuga, un evento inesperado cambió nuevamente el curso de mi vida. Un encuentro casual que me enseñaría que incluso después del infierno es posible encontrar paz. Incluso después de la oscuridad más completa, la luz puede volver a brillar. Guadalajara de los años 80 era una ciudad de contrastes que me asustaba y fascinaba al mismo tiempo. Para alguien criada en un cautiverio disfrazado de hogar, cada esquina representaba un nuevo desafío. Cada interacción social era una prueba para mi espíritu herido. La panadería donde trabajaba quedaba en una callecita movida del centro. Me despertaba a las 4 de la mañana para preparar los panes que alimentarían a cientos de tapatíos apresurados. Me gustaba el trabajo manual, la simplicidad de transformar harina y agua en sustento, el calor del horno que, de alguna forma, parecía calentar también mi corazón congelado. Fue en una mañana lluviosa de marzo de 1980, 6 meses después de mi fuga, que conocí a Sebastián. Él entró en la panadería empapado, sacudiendo la sombrilla quebrada y riendo de su propia mala suerte. «Día perfecto para un café caliente y un pan tostado, ¿no cree?», preguntó, sonriendo para mí con una naturalidad que me desconcertó. No estaba acostumbrada a hombres que me hablaran como si yo fuera una persona normal, no un objeto. Sebastián era conductor de autobús, tenía 30 años y una historia propia de superación. Hijo de migrantes sureños, perdió a los padres temprano y fue criado por una tía en condiciones difíciles. Conquistó cada pedazo de su vida con trabajo duro y una bondad que parecía resistir a todas las dificultades que el mundo le imponía. Comenzó a aparecer en la panadería todas las mañanas, siempre educado, siempre respetuoso. Conversaba sobre cosas simples, el clima, las noticias del periódico, una película que había pasado en la televisión. Nunca preguntas personales, nunca invasiones de mi espacio, como si percibiera instintivamente que yo cargaba heridas profundas que no debían ser tocadas. Yo lo evitaba, claro, evitaba a todos los hombres. Pero había algo en Sebastián, tal vez la manera como hablaba con la misma gentileza con todos, desde el dueño de la panadería hasta la señora que barría la acera, que lentamente comenzó a romper la muralla que yo había construido alrededor de mi corazón. Nuestro primer encuentro fue tan simple como inesperado. Me ofreció llevarme en su carro un día en que el cielo se desplomó sobre Guadalajara. Acepté apenas, porque la alternativa era esperar horas por un autobús que tal vez ni vendría. En el coche viejo, pero impecablemente limpio, conversamos por primera vez de verdad. Él me contó sobre su sueño de tener una pequeña parcela en los alrededores de la ciudad, criar gallinas, plantar una huerta. Hablaba del futuro con una esperanza que me era completamente extraña. «¿Y tú, Teresa? ¿Cuál es tu sueño?», preguntó con genuino interés. Me quedé en silencio por tanto tiempo que él debe haber pensado que no respondería. La verdad es que nunca me había permitido soñar. Sobrevivir ya consumía todas mis energías. «Paz», respondí finalmente. «Solo quiero un poco de paz». Él asintió como si aquella respuesta simple contuviera toda la sabiduría del mundo. No hizo más preguntas. Apenas encendió la radio, dejando que la música llenara el silencio entre nosotros. Nuestra relación creció con la lentitud de una planta delicada. Primero los viajes ocasionales en carro, después caminatas por el barrio los domingos, un cine de vez en cuando, siempre respetando mis límites, nunca presionando por más de lo que yo podía dar. Me tomó 6 meses contarle fragmentos de mi historia. No todo. No tenía valor para tanto, pero lo suficiente para que entendiera por qué temblaba cuando alguien levantaba la voz, por qué me retraía cuando un hombre se acercaba demasiado, por qué lloraba al ver niños jugando en las plazas. Sebastián escuchó todo sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, simplemente tomó mi mano, el primer contacto físico que permitimos, además de un abrazo rápido de despedida, y dijo: «Eres la persona más fuerte que he conocido, Teresa». No me sentía fuerte. Me sentía quebrada, dañada, incompleta. Pero algo en la forma como él me miraba, como si viera más allá de las cicatrices, me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, yo podría reconstruirme. Nuestro primer beso ocurrió casi un año después de conocernos, en un banco de plaza frente a la Catedral de Guadalajara. Fue excitante, gentil,
y me hizo llorar, no de dolor o miedo, sino porque percibí que, a pesar de todo, aún era capaz de sentir algo además del trauma. Aún había espacio en mí para la ternura. «Podemos ir tan despacio como necesites», me dijo aquella noche. «Tengo todo el tiempo del mundo». Y fue exactamente lo que hicimos. Fuimos novios por 3 años, antes de casarnos en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde intercambiamos nuestro primer beso. Yo tenía 27 años y sentía como si estuviera naciendo de nuevo. Sebastián conocía toda mi historia, cada detalle sombrío, cada horror que viví. Conocía las cicatrices en mi cuerpo y en mi alma, y aún así, de alguna forma milagrosa, me amaba. Nuestra vida conyugal fue un aprendizaje constante. Había noches en que despertaba gritando, presa de pesadillas donde mi abuelo volvía para llevarme. Momentos en que la intimidad se volvía imposible, en que el toque más gentil desencadenaba memorias terribles. Sebastián nunca se quejó, nunca cobró. Solo me abrazaba en silencio, esperando que la tempestad dentro de mí pasara. Lentamente encontré mi camino de vuelta a la vida, con la ayuda de una psicóloga indicada por Jandira, que permaneció como una presencia constante y amorosa en nuestra vida. Comencé a procesar el trauma, a entender que lo que me pasó no me definía completamente, no determinaba mi futuro. En 1984, 2 años después de nuestro matrimonio, Sebastián consiguió realizar su sueño. Con nuestros ahorros combinados, compramos un pequeño rancho en Zapopan, en la región metropolitana de Guadalajara. Nada lujoso, una casa sencilla, un pedazo de tierra, algunos árboles frutales ya plantados. Pero era nuestro, un lugar seguro, lejos de las sombras del pasado. Fue en ese mismo año que enfrentamos nuestro primer gran desafío como pareja. Después de meses intentando quedar embarazada sin éxito, los médicos confirmaron lo que ya sospechábamos. Las complicaciones de mi 10º parto habían dejado secuelas permanentes. Yo nunca podría tener más hijos biológicos. Para muchas mujeres, esa noticia sería devastadora. Para mí fue compleja. Por un lado, estaba la tristeza de no poder dar a Sebastián un hijo de nuestro amor. Por otro, un alivio culpable por no tener que pasar nuevamente por el proceso físico y emocional de un embarazo, tan asociado en mi mente al trauma y a la pérdida. «Podemos adoptar», dijo Sebastián la noche en que recibimos la confirmación médica. «Hay tantos niños necesitando un hogar, amor. Podemos construir nuestra familia de otras maneras». La idea de la adopción tocó algo profundo en mí. Mis 10 hijos biológicos estaban esparcidos por el mundo, viviendo vidas que nunca conocería. Tal vez este fuera un camino para cicatrizar esa herida. No sustituyéndolos, pues eso sería imposible, sino canalizando el amor materno que nunca pude expresar hacia niños que, como yo, habían sido marcados por el abandono y el dolor. El proceso de adopción en los años 80 era burocrático y lento, especialmente para una pareja de origen humilde como nosotros. Pero Sebastián era persistente, y yo había aprendido que la paciencia puede ser una forma de resistencia. Visitamos orfanatos, llenamos formularios, pasamos por entrevistas y evaluaciones. Fue en un abrigo en Zapopan donde encontramos a Marina, una niña de 4 años con ojos demasiado serios para su edad. Había sido abandonada por su madre adolescente y pasado por 2 familias adoptivas que la devolvieron por ser demasiado difícil. No hablaba mucho, tenía pesadillas constantes y a veces entraba en crisis de rabia aparentemente sin motivo. Reconocí en ella inmediatamente el reflejo de mi propio dolor. Cuando nos aproximamos a su camita en el dormitorio colectivo, ella se encogió como un animalito herido, esperando una más rechazo. En vez de eso, me senté en el suelo, a distancia, y comencé a cantar bajito una canción de cuna que mi madre cantaba para mí antes de que todo se desmoronara. Al 3er día de visita, ella permitió que yo cepillara sus cabellos. Al 5º, tomó la mano de Sebastián mientras caminábamos por el jardín del abrigo. Al 10º, preguntó tímidamente si podría llamarnos mamá y papá. Llevó casi 1 año para que todos los trámites legales fueran concluidos. En 1986, finalmente llevamos a Marina a casa. Nuestra familia había comenzado oficialmente. Los primeros meses fueron difíciles.
Marina probaba constantemente nuestros límites, como si esperara que en cualquier momento desistiríamos de ella, como todos antes de nosotros. Tenía crisis de llanto que duraban horas, se negaba a dormir sola, destruía juguetes en accesos de furia. Pero yo entendía aquel dolor, entendía el miedo al abandono, la rabia contra un mundo que parecía determinado a lastimar a los más vulnerables. Y poco a poco, con amor consistente y límites seguros, Marina comenzó a florecer. Su primera risa genuina, al ver un cachorro de cabra recién nacido en nuestro pequeño rancho, fue como música para mis oídos. 2 años después, ampliamos nuestra familia nuevamente. Esta vez fueron 2 hermanos, Carlos, de 6 años, y Ana, de apenas 2. Habían perdido a los padres en un accidente de carro y no tenían otros parientes dispuestos a criarlos. Carlos era protector y serio, asumiendo responsabilidades mucho más allá de su edad. Ana, tan pequeñita aún, buscaba a la madre en las primeras semanas. Nuestra casa, antes tan silenciosa, se llenó de voces infantiles, de correríos, de pequeños descubrimientos diarios. Plantábamos juntos en la huerta, cuidábamos de los animales, veíamos la televisión abrazados en las noches de lluvia. Sebastián construyó columpios en los árboles y enseñó a Carlos a pescar en el arroyo que cortaba nuestra propiedad. Yo hacía pasteles los domingos y contaba historias antes de dormir, historias inventadas donde niños tristes encontraban familias que los amaban para siempre. En 1990, nuestra familia se completó con la llegada de Joaquín, un bebé de apenas 3 meses que había sido abandonado en la puerta de una iglesia. Diferente de los otros niños, él no cargaba memorias traumáticas, solo la necesidad universal de ser amado. Marina, ya con 10 años, asumió el papel de hermana mayor con orgullo, ayudando en los cuidados con el bebé como si fuera su propia misión en la vida. Mirando a mis 4 hijos, porque era así que los veía, como mis hijos de corazón, a veces me preguntaba sobre los otros 10, aquellos que llevé en mi vientre. ¿Estarían bien? ¿Serían felices? ¿Sabrían algo sobre sus orígenes? La respuesta para la última pregunta vino inesperadamente en 1992, cuando Joaquín tenía apenas 2 años. Una carta llegó dirigida a mí, sin remitente. Dentro, un recorte de periódico y una nota escrita a mano. El recorte era de un periódico moreliano, fechado de aquel mismo año. Hablaba sobre un libro recién publicado que revelaba detalles del caso de los vientres de alquiler de Tepoztlán. Como quedó conocido el esquema de mi abuelo, el autor del libro era identificado apenas como hijo de una de las parejas involucradas, que había descubierto sus orígenes tras encontrar documentos escondidos en la casa de los padres. La nota manuscrita decía simplemente: «Gracias por darnos la vida. Aunque en las peores circunstancias, algunos de nosotros sabemos la verdad ahora. Estamos bien. Espero que tú también lo estés». Lloré por horas después de leer aquellas palabras. Lloré por la niña que fui, por la madre que nunca pude ser para aquellos 10 hijos, por las vidas que siguieron caminos tan diferentes del mío. Pero por primera vez no fueron lágrimas solo de dolor. Había también alivio, gratitud, una sensación de que algo importante había sido reconocido y honrado. Nunca descubrí cuál de mis hijos biológicos me había encontrado o cómo. Respeté su deseo de anonimato, su elección de apenas hacerme saber que estaban bien, que sabían parte de la verdad. Era más de lo que jamás esperé tener. Los años siguientes fueron de relativa tranquilidad. Nuestros hijos crecieron, enfrentaron sus propios desafíos, construyeron sus identidades. Marina se formó como maestra, su manera seria encontrando propósito en la educación de otros niños. Carlos siguió los pasos de Sebastián, volviéndose conductor profesional. Ana descubrió un talento para la música que cultivamos con orgullo. Y Joaquín, nuestro pequeño, creció como un niño alegre y confiado, sin las sombras que marcaron a sus hermanos mayores. Sebastián y yo envejecimos juntos, nuestro amor madurando como un buen vino. Él fue diagnosticado con diabetes en 1995, lo que trajo algunas limitaciones a nuestra vida, pero enfrentamos eso como enfrentamos todo, juntos, un día a la vez. En 2010 recibimos la noticia de que mi abuelo había muerto en la prisión. Tenía 92 años y, según el periódico, nunca demostró arrepentimiento por sus crímenes.
Mi madre había fallecido años antes, en 1998, sola en su casa en la playa, sin jamás haber intentado contactarme. No sentí nada más que una vaga sensación de cierre cuando supe de esas muertes. Aquellas personas que compartían mi sangre, pero nunca mis valores, habían dejado de tener poder sobre mí hace mucho tiempo. Mi verdadera familia estaba a mi alrededor, en el marido que me enseñó a confiar nuevamente, en los hijos que elegimos y que nos eligieron, en los nietos que comenzaban a llegar, trayendo nueva vida y esperanza. Hoy, a los 68 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de su inicio traumático, fue llenada con mucho más amor que dolor. Sebastián, mi compañero de 43 años, continúa a mi lado, un poco más lento debido a la diabetes, pero con la misma sonrisa gentil que me conquistó en aquella panadería en Guadalajara. Nuestra casa es el punto de encuentro para comidas de domingo, donde 3 generaciones se reúnen. Marina, Carlos, Ana y Joaquín traen a sus propios hijos, mis nietos preciosos, y llenamos la mesa de comida, de historias, de risas. En los momentos más felices miro alrededor y pienso, esto es curación, esto es redención. Nunca más volví a Tepoztlán. Nunca más quise ver los lugares que fueron escenario de mi sufrimiento. Pero tampoco escondí mi historia de mis hijos. Cuando crecieron, les conté versiones apropiadas para su edad, siempre enfatizando que los horrores que viví no definieron quién me volví. La vida puede quebrarte, siempre les digo, pero depende de ti decidir si vas a permanecer quebrado o si vas a juntar los pedazos y construir algo nuevo. Fue eso lo que hice. Junté mis pedazos, uno por uno, con paciencia y determinación. Construí una vida que, aunque marcada por cicatrices visibles e invisibles, es mía. Una vida que elegí, no una que me fue impuesta. Si estás viendo este video y pasando por momentos difíciles, sabe que hay esperanza del otro lado del dolor. Que incluso en las situaciones más sombrías, siempre existe la posibilidad de luz. Que eres más fuerte de lo que imaginas y más resiliente de lo que crees. Mis queridos, que acompañaron mi historia hasta aquí, les pido que dejen su like en este video y se suscriban al canal. Es muy importante para mí saber que mi relato tocó corazones y tal vez haya ayudado a alguien que está pasando por dificultades semejantes a las que enfrenté. La vida no siempre es justa, mis queridos. A veces ella nos golpea con tanta fuerza que parece imposible levantarse. Pero crean en la palabra de esta anciana que ya ha visto de todo. El amanecer siempre viene después de la noche más oscura. Y cuando llega, trae consigo la oportunidad de un nuevo comienzo. Un abrazo cariñoso de esta abuela que aprendió de la manera más difícil que nuestra mayor fuerza generalmente se revela justamente en los momentos en que pensamos no tener fuerza alguna. Hasta el próximo video.